Venidos en Bonora, queridos amigos, en este Al-Hatán especial antes de nuestras fiestas. Vos recibimos con el cante Beshana Abba, con música de Nurit Hirsch y letra de Ehud Manor, trasladado al ladino por nuestra querida amiga médico en Malki y cantado también por nuestro cantador preferido Moshiko Cohen. Así que a ellos les graciamos esta hermosa versión del cante en nuestra lengua muy, muy buena para desearos a todos una añada buena y dulce. Vamos a empezar entonces con nuestro programa del día de hoy, el número 50. Hoy nos toca a nosotros desde el Centro Cultural Sefarad ser los balabayes. Así que yo seré hoy la presentadora y la balabaya también. En el empecillo os voy a contar como siempre que cuando van a escapar las fiestas vamos a tener el 19 de septiembre un encuentro por parte de los Shadarim con el Balabai Brian Kirchen y él nos va a hablar de, en verdad no es que nos va a hablar él solo, tenemos unos musafires muy especiales, hablantes nuevos, elevos avanzados de sus cursos de ladino que van a conversar con él sobre nuestra lengua. Así que esto será 19 de septiembre cuando van a escapar las fiestas, día de Al-Had, en las horas habituales. Vos quiero contar que la semana atrás nosotros tuvimos un encuentro con el querido Moshe Elión. Él pasamos a vosotros su poema La Jovenica Laguerre y ahora lo tenemos publicado en nuestro youtube.com/Sefarad con el subtitulado para que podáis entender muy buena la letra. Así que vos convidamos a ver el video aquí otra vez. Es una hermosa poesía de Moshe Elión a su hermanica. Claro que sí, añada buena y clara para todos vosotros, de todos los que hacemos parte de Encuentros de Al-Had, Balabayes y Musafires. Así que vos deseamos que estés escritos en libros de vida buena, otra una vez por un nuevo año. Ya sabes, ama, no debo repetirlo por los que entran por la primera vez, todos nuestros programas quedan registrados en video y se pueden ver en sefarad.com/TV. Así que si vos pedrites alguno o quieres partajar algún otro con unos amigos, entonces puedes ir a mirarlo en sefarad.com/TV. Por supuesto, como cada semana, graciamos a cada uno y uno que nos da su ayuda y su colaboración, y su colaboración. Y vos encorajamos a entrar en sefarad.com/encontros para ver la manera de alcanzar vuestros donos para continuar más y más con nuestros encuentros de cada Al-Had. Y ahora sí, me se fuyó, ahora sí, hoy tenemos un musafir que para mí es muy caro, su presencia aquí, yo le tengo mucha admiración. Vamos a tener con nosotros al doctor Avner Pérez. Él nos va a hablar de el Homero trasladado al ladino, una maravilla de obra que es muy valuosa para nuestra lengua y para nuestra literatura, y también es una obra magnífica en su labor que vale la pena de conocer. ¿Cómo estás, Avner? Venido con bueno a nuestros encuentros. Debo graciarte por la ocasión y la oportunidad que me das a dar esta conferencia en tan estimada plataforma.
Yo te voy a presentar, porque tenemos muchos que ya te conocemos de años y años de tus grandes labores, no solamente del Homero y tu colaboración con Moshe Elión. Hay algunas gentes que entran por la primera vez o que se acercan a nuestra cultura por la primera vez, así que yo te voy a presentar antes de que empieces con el sujeto de hoy. Al doctor Avner Pérez es investigador en el campo de la literatura del ladino y de su cultura. Es poeta, filólogo y traductor. En 1992 fundó el Instituto Ma'ale Adumim para la documentación del ladino y de su cultura, del que él es su director. El instituto comprende varios tesoros de la cultura del ladino, libros, manuscritos, grabaciones de campo, base de datos informáticos y más y más. Avner publicó varias obras del tesoro literario en ladino, acompañadas de su estudio y de una traducción literaria al hebreo. Actúa también como asesor científico en el comité directivo de la Autoridad Nacional del Ladino. Él laboró en la monumental obra de la doble traducción ladino-hebreo a la obra inmortal de Homero, la Odisea y la Ilíada. Y de esto vos queremos hablar hoy. Así que así voy a convidar a Avner a que nos hable sobre esta cuestión. Te dejo la palabra, sí, disculpa. Ok, antes de todo me gustaría felicitar a todos los oyentes de mi conferencia con Shana Tova Umtuka, añada buena y dulce, añada de paz y salud buena a vosotros y a vuestra familia. Mi nombre es Avner Pérez, miembro de una familia sefaradí que se instaló en Jerusalén en 1815 y había vivido allí durante 206 años. Soy un investigador de la lengua judeo-española y su cultura. Hace más de 30 años había fundado el Instituto Ma'ale Adumim para la documentación de la lengua judeo-española y su cultura, con el escopo de salvar y preservar, a mesura que ainda es posible hacerlo, los tesoros de esta lengua, que es la lengua de mis antepasados. El instituto recoge y concentra tesoros orales, así como tesoros escritos, libros y manuscritos, y se encarga de hacerlos accesibles al público mediante la Internet y publicando una serie de libros que reflejan la obra clásica, religiosa y no religiosa entre más de 500 años desde la expulsión de España. Me gustaría dedicar mi habla a lo que me parece es el punto culminante de la obra clásica no religiosa en ladino durante las generaciones. El cuartel y último volumen de la obra de Homero, la Ilíada y la Odisea, se presenta ahora enfrente de mí en la doble traducción al ladino de mano de Moshe Elión y al hebreo de mi mano, que acaba de aparecer y cerra 10 años de duro y laborioso laboro sobre esta obra. Obra que juntos con la Biblia es uno de los dos pilares de la cultura occidental. ¿Cómo empezó esta gran empresa? Después de traducir y publicar sus 2 libros de Moshe Elión en Campos de la Muerte y en Tierras de Moab y Pleshet, me adresé a él y le dije: Moshe, te graduaste de un liceo griego. Él me interrumpió diciendo: no gradué. En mi último año ahí me enviaron con mi familia a Auschwitz. ¿Cómo usted dice? Le respondí yo. ¿Ma estudiaste ahí el griego antiguo? ¿Cómo no? Me dijo. Me dimos ahí a Homer
en su lengua original. Oh, dije yo, ¿qué piensas de la idea de traducir Homero del griego en latino? Y así, después de muchas deliberaciones y luchas, empezó un viaje de una década entera de la empresa por combinar a Homero con el tesoro de la creación clásica en latino, que dio lugar a estos 4 volúmenes de la Odisea y de la Ilíada. La llamada a Moshe a dar mano a esta enorme tarea no fue el resultado de un capricho. Se me ocurrió y me pasó la idea que tal empresa va a probar el potencial del latino literario moderno, conocido como la lengua franqueada de la época de las luces, para convertirlo en un lenguaje digno de adoptar una obra clásica, complicada, heroica y sublime como la obra de Homero. El escogimiento de Moshe a esta tarea fue natural y evidente. En los 2 libros de Moshe Elión que ya mencioné, en Campos de la Muerte y en tierras de Moab y Fleche, Moshe demostró su habilidad como poeta épico que sabe y está bien familiarizado con la escritura en rima y peso. Además, en su drama bíblico, Bilaam escogió a meter en boca de cada protagonista su propia métrica. Balak, el rey de Moab, habla ahí en el hexámetro homérico. También el latino culto, moderno, fue también el lenguaje que conoció Moshe en la casa de sus padres. Aquí vale la pena señalar que Moshe decidió a traducir la obra en el dialecto selaniclí, estableciendo así un monumento literario lingüístico en memoria de la comunidad gloriosa que fue exterminada en la Shoah. Es muy colay decir, así se empezó el viaje de una década de traducir a Homero. La verdad es que es una corrida de larga distancia. Para dar a entender, basta decir solo que se habla de 28,000 versos. Lo repito, 28,000 versos. 12,000 versos de la Odisea y 16,000 versos de la Ilíada. Y todos estos versos pesados con la métrica, con el peso del hexámetro homérico. Y Moshe, como uno de los héroes de los aqueos, llenos de majestad, asaltando los muros de Troya, sin retrabarse de las aceladas y de los obstáculos. También él, Moshe, reúne fuerzas, vierte palabras en cada verso con el peso preciso que demanda la métrica. Hasta aquí sobre la empresa ella misma de la traducción de Homero al latino. Por terminar esta parte de mi conferencia, quiero meldar unos cuantos versos de la traducción de la Ilíada en latino por Moshe Elión, del pasaje donde Aquiles vence y mata a Héctor. Héctor ansía saltó agitando su espada aguda y Aquiles asaltó con su corro ardiendo de furia y él tapaba su busto
un lindo escudo obrado con artificio y su lucio yelmo de los 4 cuernos lo meneaba y a su entorno volaban los pelos de oro que en el pompón los había abundantes metido y festos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora quiero continuar y hablar sobre el camino lingüístico de Moshe Elión en sus traducciones de Homero. El purismo frente a la diversidad en el ladino literario de la época moderna. Con la llegada en la mitad del siglo XIX de la época de las luces a las comunidades sefarditas del Imperio Otomano, así como a otros lugares, el ladino se tornó de nuevo en verso el occidente. En poco tiempo nació y se constituyó la lengua franqueada, un judeo español occidentalizado que topaba su expresión en la prensa, en las novelas, en las piezas de teatro y en otras obras originales, así como en la lengua hablada por los intelectuales. En este nuevo proceso se topan periodistas, maestros de escuela, escritores y traductores. Algunos de ellos, como por ejemplo David Fresco, el redactor del jornal El Tiempo, no tenían desde el empecillo una opinión positiva en verso la lengua judeo-española hablada por los miembros de su comunidad. Frente al modelo de las lenguas europeas como el francés, que para la mayoría constituía un puente verso la cultura europea, el dialecto judeo-español hablado por el pueblo les parecía pobre, corrompido, sin reglas gramaticales, con un vocabulario enmelescado y inconsistente. Malgrado esto, ellos no dieron la espalda al pueblo y a su lengua descaída y corrompida a sus ojos, como los redactores del Me'am Lo'ez en el siglo XIX. Ellos también tomaron el cargo de instruir al pueblo utilizando su lengua. Para esto, procuraron ampliar y enriquecer la lengua, tanto desde el punto de vista del vocabulario como de su modo de expresión y su estilo. Le dieron más flexibilidad y la rendieron apta a ser una lengua que se puede utilizar para todos los géneros literarios. Una de las características que más sobresalía en su ideología lingüística era la pureza de la lengua. Una de sus tendencias es a limpiar el judeo español literario de sus elementos turcos y hebreos y de reemplazarlos por palabras de origen francés o castellano. En la prensa de aquella época se usaba escribir entre paréntesis las palabras turcas utilizadas por la gente al lado de las palabras renovadas para acostumbrar los medadores al nuevo estilo. Como dijimos, el proceso de occidentalización del judeo español fue una reushidad. Si juzgamos por la recolta de obras escritas, jornales, piezas de teatro, novelas traducidas y originales, se creó una verdadera nueva norma lingüística que dominó el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Para esta revolución
se pagó un precio caro, causa de la ideología lingüística que consideraba el judeo español hablado por el pueblo como una lengua corrompida, en vez de verla como una lengua en sí misma, independiente, con su propio vocabulario y sus propias características. Fue echada afuera de los límites de la lengua una parte estimable de su vocabulario. De la estadística que presenté en el diccionario Lashon Measpamia, podemos empezar que los componentes turcos y hebreos representan más de 17% del vocabulario de la lengua. La eliminación de una parte tan considerable del vocabulario de la lengua ocasionó cierta invalidez y redució la margen de maniobra de los autores en esta lengua. Si tomamos una posición ideológica contraria que considera el judeo español como una lengua en sí misma, estos componentes eliminados representan justamente una ventaja, una fuente de riqueza y de variedad para el autor. Esto, por ejemplo, lo empezaron los escritores y los poetas yiddish del siglo XX, cuando entendieron que la presencia de palabras paralelas, sinónimas, de origen alemán antiguo, de origen alemán nuevo, del hebreo y de las lenguas eslavas, palabras que viven en paz una al lado de la otra en el yiddish moderno, es una fuente de energía y fuerza, permite a los creadores talentuosos de realizar obras ricas y mismo de gran calidad. Así pudiera haber sido también la creación en latino. Malorosamente, solamente la literatura humorística de los suplementos y de los jornales humorísticos quedaron como refugio para las expresiones de la rica lengua popular que echó a patadas las nuevas leyes que le hicieron imponer. Un examen de la creación judeo-española del final del siglo XIX muestra que este desarrollamiento del que hablamos casi no aparece en la literatura rabínica en latín. Esta sigue sus reglas y mismo vemos en ella un aumento de sus bases turcas y hebreas, como si se trataran de dos líneas paralelas que no se cruzan. Examinemos ahora en breve este fenómeno lingüístico fascinante de la época moderna, comparando 4 obras literarias que son la pieza del teatro La Viña de Navot de Yosef Abraham Papo, 1899, las traducciones de Homero por Moshe Elión, el Me'am Lo'ez Bereshit, malgrado que este no pertenece a la época de las luces, y Veojiach Abraham de Rabbi Abraham Palache. Empezaremos con la literatura rabínica y terminaremos con las traducciones de Homero por Moshe Elión. El Me'am Lo'ez Bereshit de Yaakov Juli fue imprimido por primera vez en Constantinopla en 1730. En un recollo que compusí en 2006 y que fue editado en honor de Yitzhak Navon, bajo el título Da'at LeNavon, ajusté al final del libro 2 listas detalladas de los componentes hebreos
y de los componentes turcos que se topan en el recolio. Siendo que se trata de un recolio de 150 páginas que presenta casi todas las categorías de la obra, estas listas nos pueden empezar bien sobre esta tendencia. En la lista figuran 462 entradas hebreas. Esto es una presencia considerable e impresionante. Por contra, el componente turco del recolio de Me'amloes Bereshit es muy reducido y solamente conta 13 palabras turcas. Atrás 3 años fui ocupado en trasladar del latino al hebreo el libro de moral de Rabbi Avraham Palache de Ojiach Avraham, Izmir, 1876. Esto me dio la oportunidad de examinar la estructura lingüística del libro. La base hebrea solo aumenta en comparación al Me'amloes y se meldan partes del libro como si fueran sacadas de un diálogo entre Talmidei Jajamim, sabios de la ley, que su lengua es una mezcla de hebreo y latino. Da un ejemplo de frase tomada al azar. Vejen, be'avon, se topan 2 sibot en alguna gente hacerse monea alimud de esta noche. Sobre 14 palabras de la frase, 5 son hebreas. En lo que concierne al componente turco, este aparece en toda la largura del libro. Da una lista de palabras de origen turco que está aquí de las 90 primeras páginas del libro. Tabla 1, por favor. Salir Rabash, Achikta, Adale, Adalet, Achteza, Asizlik, Askier, Bachchavanlik, Barabar, Begenear, Bela, Bitrear, Buluk, Chiflik, Shiraklik, Choban, Dayanear, Dikat, Joab, Dovlet, Drama, Duzudear, Enchulado, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos delante de nosotros unas 90 palabras, de las cuales algunas figuran varias veces en el texto. Como dijimos, las palabras están esparcidas en 90 páginas, de manera que casi no hay página en la que no figura componente turco. Prácticamente los componentes hebreos y turcos fueron maravillosamente integrados en las frases que de manera natural Avraham Palache constituyó. Por ejemplo, la frase siguiente, que cuánta gente rellevan yisurim y modos de dietes y palos y visionó. Esta mezcla colorea el texto del libro Veojiach Avraham con colores que no se topan como ellos en la literatura intelectual y secular de la misma época que defiende el purismo de la lengua. Pasemos ahora a la literatura clásica y abramos con la obra marcante del siglo XIX, escrita en 1899, la pieza de teatro La Viña de Navot de Yosef Avraham Papo. Esta obra es aquí de un manuscrito del autor que trasladé al hebreo, fue editado en 2003. Al texto de la pieza ajusté una concordancia completa y basándome en ella, analicé
en la introducción la lengua de la obra. Examiné la presencia del francés y su influencia y señalé la presencia reducida del componente hebreo en todo lo que toca al vocabulario corriente de la obra. La concordancia muestra menos de una docena de entradas de origen hebreo y la ausencia casi total, casi completa del componente turco. En breve, una posición clara de purismo que conviene, según el autor, a una obra clásica del estilo de Racine. והוכיח אברהם, de Rabbi Avraham Palachi, y la Viña de Nabot de Yosef Abraham Paco, son, dunque, dos escritos opuestos, contrarios de la ideología lingüística del ladino del último cuarto del siglo XIX. Ahora, las traducciones de Homero por Moshe Elión ponen fin después de 120 años a esta tendencia clásica de la literatura judeo-española. La lengua de Moshe Elión, en sus traducciones, como también en sus obras originales, está bien implantada en el paisaje del judeo español occidentalizado. Parece que es esta también la lengua que él sintió en su juventud en casa de sus genitores. Los ladinos hablantes de nuestra generación que solamente absorbieron restos de la lengua de la generación precedente y que sienten nostalgia por su folclore, tendrán, puede ser, dificultad en mildar corrientemente estas traducciones. Mas los lectores de la generación anterior, los de generaciones anteriores, que usaban mildar la prensa y la literatura judeo-española moderna, podrían ver con orgullo esta obra clásica de Homero con su vestimenta judeo-española. La traducción no levanta y no rebaja la obra desde el punto de vista lingüístico. Incluye soluciones creativas a los desafíos que presenta esta obra rica y variada. Con todo, Moshe Elión se liberó completamente del purismo lingüístico de la literatura de la época de las doces, cuando necesitó fundir la obra de Homero en versos hexametros judeo-españoles, embebió en largo y ancho el diccionario judeo-español que tenía a su disposición. El examen de los componentes turcos, franceses y hebreos en su traducción de Homero expande la imagen siguiente. Primero, palabras de origen turco en la traducción de Homero por Moshe Elión. Tabla 2, por favor. Achidearse, Arabá, Arpa, Aide, Beklear, Chadir, Chinar, Dilenji, Dushman, Fasla, Fiduz, Fildishi, Gier, Kachen, Kaish, Kalchin, Kalfa, Kap, Kat, Katikolai, Kiyok, Kiosk, Mirbach, Kolai, Ushak, Lagen, Lesh, Marangoz, Meshin, etc. Y ahora pasemos a las palabras de origen francés en la traducción de Homero. Tabela. Adresarse, banqueto, barrage, bijoutiero, blamar, buto, chemise, déjà, ébranlar,
fotolio, fourage, chor, cavalier, courrier, perfumado, pietón, pionnier, retre, renderse, renomado, reushir, revanche, saison, surpasar. Pasemos agora a palabras de origen hebreo. Tabela 4. Afilu, alevai, avon, azpan, batal, beta, bochor, bochora, dachtan, darsan, garon, goral, harvar, chrea, kinui, mazal, neder, ramai, sedakear, sedakero, sechel, siman, vadai, yetzer. Y al cabo, no pretendo extraer todas las manifestaciones de estas lenguas en la traducción, pero la imagen que aparece aquí es sin ninguna duda representativa. Vemos que la presencia de los componentes francés y hebreo, así como del italiano, que no está presentado aquí, es semejante, 24 palabras para cada lengua. La presencia del componente turco es doble, unas 40 palabras, siendo que la obra se extiende en un volumen enorme de miles y miles de versos. Esos componentes no son todos manifestaciones extranjeros excepcionales en la estructura lingüística, sino que se integran en ella de la manera la más natural. El traductor no tiene preferencias realables y escoge en el vocabulario de la lengua lo que le conviene. Las exigencias de la métrica homérica imponen una flexibilidad lingüística que se exprime tanto en la sintaxis como en el vocabulario. La disponibilidad de sinónimos de origen español, francés, italiano, hebreo y turco permite al traductor libertad de maniobra y adherencia a las exigencias de la métrica. No una selección de pares que muestran estos usos. La gentas, sirá, rango, soy, yermen, kaish, rienda, freno, arabá, caro, ushak, cintura, telal, pregonero, arpa, cebada, kirbach, azote, mazal, goral, suerte. Los dos sinónimos que se topan en los pares, sean de origen turco o hebreo, o sean de origen español, son integrados liberamente en toda la obra. Consideramos como ejemplo el par telal pregonero. La palabra telal de origen turco comprende 2 sílabas y es de acentuación aguda, quiere decir sobre la última sílaba. El sinónimo pregonero de origen español comprende 4 sílabas y es de acentuación grave, quiere decir sobre la penúltima sílaba. Es claramente evidente la ventaja que se topa en la posibilidad de utilizar una u otra de estas alternativas, y Moshe Elión lo hace con naturalidad y talento. El logro de Moshe Elión al fundir la obra clásica de Homero en versos hexamétricos judeo-españoles es una fase, o si queréis, un apogeo en la creación judeo-española literaria, secular y moderno. Hasta aquí la conferencia
Otra vez quiero deciros, Shana Tova, Añada buena y dulce. Merci mucho, Abner. Muy interesante esta obra. Seguramente vamos a querer mercarla y querer meldarla. Es muy valuoso para nuestra lengua y para nuestra literatura, y este análisis de las palabras también nos da a nosotros una herramienta muy fuerte para mirar otras obras que tenemos en circulación. Vos quiero partillar a todos que podés encontrar también algunos escritos de Abner sobre la Ilíada y sobre la Odisea en la página de el instituto suyo, que aquí vos voy a partillar, Maalea Domim. En arriba tenés el adreso para llegar a la página, y vas a encontrar aquí artículos de todo modo, comentarios, y también, como vos dices, sobre la Ilíada y la Odisea, unos artículos de Abner que vos van a placer para complementar, me parece, esta excelente conferencia que hemos dado hoy. No tenemos demandas, la gente me parece que está como sorprendida, maravillada de esta obra, que puede ser no tenía conocimiento, además sí vamos a dar los saludos y los deseos de añada buena que tenemos. Miriam nos dice nos dice que nos ve, añada buena y dulce a todos en Buenos Aires, y Baruch Haba. Nos da a nosotros Baruch Haba a ti, a mí, Abner. Gracias por todo lo menesteroso que hacen para la lengua, y Abner por el magnífico diccionario que hizo y que también se puede acceder en la página del Instituto de Maalea Adunim. Adunim, sí. Añada buena y dulce, dice Bárbara Estrada, desde Ciudad de México. Betty Estrada dice Roshaná dulce, desde también Ciudad de México. Silvia Aljadev, shalom de mi parte a todos, Shana Tová, añada buena, salud buena para todos, desde Ashdod en Israel. Jaim Bechmoraz nos dice añada buena y dulce con sanidad y con Parnasá desde Estambul. Buli Hassan, saludos desde Netanya y Bosueto, muchos años con sanidad y alegría. Esther Ayaman Sabá nos dice añada buena y dulce para todos desde Buenos Aires. Adrián Toro Quintero nos dice shalom para vosotros todos, que tengáis también gran día de Al-Had. Alicia Cisorraz, Shana Tová y dulce, salud, bienestar y paz a todos. Hazaku Baruch por esta traducción tan especial y endiamantada. Alicia es nuestra referente de Jaquetía. Cojábamos, dice Shana Tová a todos, año se va con maldiciones, año que viene con sus bendiciones. Esperamos que el año que viene sea lleno con sanidad y muchos encuentros de Al-Had. Amén, ve amén. Angélica Alas nos dice semanada buena y añada buena. Ray Jason, muchas gracias siempre, encuentros de Al-Had, añada buena para todos. De la parte de Ray Jason en Sudáfrica. Paz, alegría, buena vista y salud para nuestra Roshaná, para nuestra añada alegre y clara. Carla Setonberg dice, hello from San Diego, Shana Tová. Y Carla es eleva de los cursos de ladino, así que la próxima Carla nos escribes en ladino. Buli Hassan, gracias por su labor. Señor Pérez, Shana Tová. Alicia Ramos dice, añada buena y dulce, embrullada de sanidad y paz, saludes desde Granada en España. René Martín, añada buena a todos con sanidad y alegría desde Gales.
Miriam nos dice, qué labor tan maravilloso, gracias, gracias, todo bueno tengan desde San Diego. Renato Atías dice, Shana Tová, gracias Liliana y Marcelo, muy buena presentación desde Recife, Brasil, me ha iluminado en relación a las palabras introducidas en la traducción. Y también a ti, Abner. Miguel dice, añada buena y dulce para vosotros todos, en juntos con vuestras familias, que seamos cabeza y no cola, pujados y no menguados, saludes desde México. Brian Kirchen dice, Abner, sos un tesoro para nuestra comunidad global y regraciamos el laboro y los esfuerzos que haces para la lengua. Tú y Moshe. Sí, mucho. Tú y Moshe hemos a regalarte mucha sabiduría con estas obras. Y a la fin, me parece que ya me di, David Barón dice, Shana Tová a todos. Con esto escapimos con los mensajes que tenemos fin ahora. Una obra monumental, como he dicho, Abner, les tomó a él y a Moshe 10 años de hacer estas obras y verdaderamente son nuestro tesoro. Serán. ¿Se pueden mercar en alguna parte en la internet? No, Abner. Quien quiere mercar, que me escribe con el email del Instituto de Maladomim, Sí. yo voy a dar la información. Lo daremos aquí, lo dejaremos para que lo podáis copiar. Si no, puedes entrar directo en la página que aquí arriba está y ahí vas a encontrar la manera de comunicaros con Moshe, con Abner, perdón. Y bueno, aquí vos también desde aquí vos sueltamos vosotros añada buena y dulce. Merci mucho, Abner. Una conferencia muy, muy interesante, muy ilustrativa para los que queremos y amamos tanto la lengua nuestra, el ladino. Betty Estrada nos dice que ella meldó en Amazon que Abner Pérez trasladó el Principico al ladino. ¿Cuánto tiempo tomó trasladarlo? Trasladimos yo y Gladys Pimienta, fue con cooperación. Laboramos sobre esta 2 o 3 meses, me parece, si me acuerdo. Muy bien, y Rachel Sally nos dice que está interesada en meldar estas obras en ladino en una clase de ladino. Y dice, si por favor podemos organizar una clase en Zoom para meldarlo y ella será la primera en registrarse. Bueno, veremos entre todos cómo nos aparellamos y nos apañamos para tener esta posibilidad. Si hay muchos o algunos interesados, nos reuniremos los maestros a ver cómo podemos hacer una cosa semejante. Quería partillar con vosotros, antes que nada, merci mucho a Abner. Abner estaba un poco preocupado porque no estaba bien de su voz, ama llegaste a la fin con buena voz. Un poco ronco. Un poco ronco, ama entendimos, bueno, como siempre para tornar a sentir esta excelente clase que nos dio Abner, lo podéis mirar en video en nuestra página de YouTube, youtube.com/esfarad y también en nuestra página esfarad.com/TV. Vos quiero contar ahora que hay una costumbre que no sé si vosotros conocéis muy mucho, algunos sefardíes todavía la podemos encontrar y hacer, que se llama, para estas fiestas se usan los irazones. Este es nuestro modo de decir en nuestra cultura sefaradí, en verdad son los irazones, que son los pedidos que hacemos al Dios para la añada buena. Esto se dice siempre antes de
comer en la primera y en la segunda comida de Rosh Hashanah. Y vos quiero partillar, encontré una chica, un chico cante escrito por nuestra querida nonica Flori Yagoda, que siempre nos da estas simples palabras muy valutosas en sus cantes, con unas melodías también muy posibles de seguir. Y quiero partillarla con vosotros porque me parece que es una buena manera y diferente de escapar nuestro encuentro. Y dice Ancina: sea voluntad delante de ti, Amonai nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que se renove sobre nosotros año bueno y dulce. Que se renove sobre nosotros año bueno y dulce. Sea voluntad delante de ti, Amonai nuestro Dios y Dios de nuestras madres, que se multipliquen nuestros ajiot como los pescados en la mar. Que se multipliquen sobre nosotros como los pescados en la mar. Sea voluntad delante de ti, Amonai nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que se renove sobre nosotros año bueno y dulce. Que se renove sobre nosotros año bueno y dulce. Con esto vos deseamos a todos, Bravo. merci mucho, vos sueltamos a todos una añada buena y dulce. Vamos a escapar con nuestros anuncios de cada semana. A ver, ande que los topamos, un momento por favor, y aquí los tenemos. Entonces, no vamos a tener encuentro para la próxima semana, porque nos queda entre nuestras fiestas, así que no vamos a tener este modo de encuentro la próxima semana. Sí vamos a tener otra vez, que no rehuyo a toparlo. Ya lo toparé, por seguro. A ver. Se me fuyó mi reclamo. A ver, ¿dónde lo tenemos? Me se perdió. Bueno, ya lo toparé. 19 de septiembre, mientras vos estoy diciendo, 19 de septiembre es que vamos a tener entonces nuestro encuentro con el profesor Brian Kirchen. A ver si ahora me va a venir. No estoy rehuyendo a toparlo. A ver, vamos a salir y tornar a entrar. No, ok, aquí, ahora sí, perdón. Ahora sí, tenemos partallado nuestra próxima encuentro el 19 de septiembre. No olvides que la próxima semana no tenemos encuentro. El profesor que será el Balabá, el profesor Brian Kirchen, él tiene convidados a elevos de sus cursos de ladino, y nuestro sujeto será hablantes nuevos, elevos avanzados de ladino en las mismas horas que siempre. Vos torno a decir que ya tenemos el poema de la Jovenica Laguerre de Moshe Elión que sentimos la pasada semana, y ya está subtitulado en ladino para que lo podáis meldar y entender y sentir a la vez. Como siempre, y como vos dije, y todos partallamos esta
estos buenos deseos, añada buena, dulce y clara, vos deseamos todos los que hacemos parte de Encontros de Al-Had. También si quieres mirar los videos de nuestros programas pasados, puedes hacerlo en sefarad.com Raya TV. Y si nos quieres dar vuestra ayuda, entonces puedes ir a sefarad.com Raya Encontros. Vamos a escapar entonces de este encuentro nuestro con un hermoso cante de nuestra querida cantadora y amiga Gila Hasid, oración, y nos veremos entonces el 19 otra vez. Muchas gracias, Liliana. Muy bueno. Desde Recife participar estos días todos, estas semanas todas en este programa. Merci mucho, merci mucho. Vos gracias a todos que venís cada semana, añada buena y dulce, bueno, sin mancura de ningunos, puxados y no minguados. Añada dulce. Añada buena. Añada dulce.